La conversación es la habilidad social de hablar informal y cotidianamente cara a cara con diferentes personas sobre una variedad de temas. ¿Realmente nos ponemos a pensar el alcance que tiene la comunicación y todo lo que con ella abarca? Pues en la tarde de hoy los invitamos a integrarse en el proceso de investigar este tema. Mi nombre es Irma Ponte y les definiré qué es la comunicación. La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y receptor. Sin embargo, muchos autores la definen, por ejemplo en este caso Robin Stephen, un afamado escritor reconocido mundialmente por sus libros sobre gestión empresarial y comportamiento organizacional, dice que la comunicación debe ser entendida como el intercambio de significados entre sus miembros. Solo a través de la transmisión de significados de una persona a otra se puede comunicar información e ideas. Más que la impartición de significados, también debe ser entendida. Por tanto, la comunicación debe abarcar la transferencia y comprensión de significados. Se daría cuando un concepto o idea se transfiriera en forma tal que la imagen mental que se formara en el receptor fuese exactamente la misma que concibió el emisor. Según Martin Lustig, dice, la describe como la conversación como un juego de tenis donde el tema parece a una pelota de tenis que pasa ágilmente de una persona a otra y en el que todas las personas involucradas participan. También la describe como la integración social del individuo con el grupo y permite al grupo influir sobre el individuo, cumpliendo así una función de socialización. Los fundamentos de la comunicación. El acto de comunicarse se fundamenta en tres aspectos principales: sus funciones, el proceso y su naturaleza. Entre sus funciones, según lo dicho anteriormente, Robbins en su libro 2004 destaca el control, que no es más que controlar las diferentes maneras de conducta de los miembros de una organización o a nivel social entre personas. La motivación. En sí, la comunicación fomenta la motivación. A nivel organizacional, cuando se le expresa a sus públicos internos sus funciones a realizar y cómo se desempeñan en función a los resultados esperados. Y si hablamos de nivel social, es un mecanismo para expresar frustraciones y sentimientos de satisfacción. Entonces, podríamos decir que la comunicación podría ser una válvula de escape para expresar emociones. Si hablamos de la toma de decisiones, la comunicación es la que ofrece la información que los individuos o públicos necesitan para poder tomarlas. El proceso es el que ocurre entre dos o más personas, de las cuales se llaman emisor, que es el que da el mensaje, y receptores, que es el que lo recibe. Según su naturaleza, destacan, entre otras, la expresiva y la utilitaria. Esta última la podemos clasificar en informativa y persuasiva. Se puede decir que la conversación es un arte en el que el grupo o las personas desarrollan una idea o una serie de ideas con la intención de explorar las mentes de los que participan. Si destacamos por su naturaleza la expresiva, se podría decir que es cuando saludamos, felicitamos, se sienten fastidiados, se relajan o se desahogan, entre otras. Si hablamos de la persuasiva, es cuando extendemos una invitación, queremos negociar o compartimos sentimientos y opiniones, entre otras. Si hablamos de la informativa, puede ser cuando damos y pedimos información o se intercambian ideas. En la comunicación va a depender el tipo de lenguaje utilizado, ya sea lingüístico, por señas y por símbolos. También existe la comunicación no verbal, ya que el cuerpo puede decir más que las palabras. Por ejemplo, cuando estamos cansados, aburridos, preocupados, entre otros. ¿Qué opinas tú, Natalie? Gracias, Irma. También es importante que conversemos sobre el proceso de comunicación visto desde la perspectiva de Harold Laswell, profesor de la Universidad de Yale, el cual fue propuesto en el año de 1948. El profesor fue considerado uno de los padres de la psicología política.
En este modelo se ve como un análisis para los diversos elementos de los medios masivos de comunicación, que originalmente se creó para la radio y el cine. A pesar de ser uno de los primeros modelos que trató el tema de la comunicación, se considera que también fue uno de los más influyentes, ya que describe el proceso de comunicación lineal y unidireccional. La organización de este modelo ha planteado las bases para la investigación científica del proceso de comunicación. La principal idea del modelo era estudiar la forma en la que un comunicador podía cambiar su estilo de comunicarse de tal manera que afectase de forma concreta al receptor del mensaje. Es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podían ser descriptivos a partir de responder 5 interrogantes. ¿Quién? Dice qué, a través de qué canal, a quién, con qué efecto. El estudio científico del proceso comunicativo tiende a centrarse en algunos de estos puntos interrogativos. El emisor en el modelo de Lasswell es el sujeto que genera los estímulos comunicativos. Su intención es producir una respuesta determinada en el receptor, por lo que se considera que tiene una intencionalidad. Es el elemento quién. En este modelo, el contenido, que en otros ámbitos se llama mensaje, es el conjunto de estímulos comunicativos originados por la acción del emisor. Es también la información transmitida al receptor y es el elemento qué. Ahora bien, el medio es la forma en la que el emisor transmite su mensaje al receptor. Puede ser mediante el habla, el texto escrito, imágenes u otras vías. En este modelo se estudia mediante la pregunta ¿cómo? El objetivo de estudiar el medio es descubrir de qué manera se puede transmitir mejor la información en función de factores como el contenido del mensaje, el propósito o quién es el receptor. El receptor es la persona que recibe la información contenida en el mensaje que el emisor ha transmitido a través del medio. Es también el elemento de la comunicación en el que se busca provocar una reacción determinada. Se estudia mediante la pregunta ¿a quién? En el caso concreto de los medios de comunicación, la comprensión de las características del receptor es de vital importancia y se lleva a cabo mediante el proceso de estudio de la audiencia. Efecto o resultado, también llamado solo efecto, es el elemento de comunicación que estudia qué se ha conseguido con la transmisión de la información. En este modelo se observa mediante la pregunta ¿para qué? Lasswell estaba especialmente preocupado por este elemento de la comunicación, ya que quería estudiar los efectos que los medios de comunicación masivos tenían sobre la población en general. Para aplicar lo propuesto por Lasswell, surgieron varias disciplinas dedicadas a examinar cada uno de los componentes descritos por Lasswell. Análisis de control, responde la pregunta ¿quién? Análisis del contenido, responde la pregunta ¿qué? Análisis del medio, responde al cómo. Análisis de la audiencia, a quién. Y análisis del efecto, responde al efecto producido. Ahora bien, y de acuerdo a Juan Merchan, el factor esencial en el proceso de las relaciones públicas, sin lugar a dudas, es la comunicación, entendiendo que se requiere iniciar con el estudio de los públicos a los cuales deseamos dirigirnos. Esto nos permitirá definir tanto los canales de recepción y transmisión informativa como establecer la acción comunicacional que llevará a la integración de la organización y sus públicos. Ahora bien, ¿qué tienes tú que decirnos al respecto, Audrey? Gracias, Natalie, muy interesante lo expuesto, a lo cual puedo agregar lo que expresa el teniente coronel Juan Merchan en su libro en la página 117, en donde nos dice que de los elementos fundamentales de las relaciones públicas destaca con singular importancia el de la comunicación. ¿Pero por qué tiene tan singular importancia? Bueno, eso es simple, ya que este es el vehículo de enlace vital y dinámico entre la organización y la opinión pública, confirmando así lo que nos explicaba Irma y sustentando lo que ya mencionabas tú, Natalie. La misión de informar y de convencer para integrar descansa en la comunicación, ya que sin esta no podemos establecer ninguna interacción. El estudio de los públicos es indispensable para poder establecer los canales de emisión como el mensaje, y es que de sus características se ideará la estrategia, cosa que diferencia el planteamiento de Lasswell con el de Merchan, ya que su mensaje era en masa y no segmentado, aunque
si se aplica a las relaciones públicas, tendríamos un mensaje dirigido a un público específico que usa medios masivos y no masivos para llegar a ellos y obtener una respuesta. Y es que mediante este proceso se influirá en la opinión pública y debe inducir al público a participar en el proceso y de allí retroalimentarnos, puesto que no es solo buscar la comprensión del mensaje, sino que es requisito indispensable que exista congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Y por qué les menciono esto? Bueno, esto es para poder entender un poco el proceso de comunicación que desglosa Merchant en su libro. Y es que este comenta que para lograr la interacción de actitud, opiniones, deseos, entre otras, se pasa por las siguientes fases y siguen con Les Whelin. Conocer el qué ha de comunicarse, ya sean ideas, conceptos u opiniones que tienen que encerrar a la vez un propósito a alcanzar. Debemos definir quién ha de recibir la comunicación a través de la clasificación, y esto no solo es para el público externo, sino que incluye al público interno. Seleccionar el cómo o el medio donde se realizará, y es que dependerá de la naturaleza de lo que se piensa transmitir y lo que pensamos recibir, la escogencia del medio que se va a utilizar, sin olvidar que se tiene que escoger al más práctico y el más efectivo. Y por último, y no menos importante, está el escoger el dónde y determinar el cuándo, ya que es importante cuál es el lugar apropiado y el momento oportuno para hacer que la comunicación sea efectiva. No obstante, ¿qué más podemos hacer con la comunicación nosotros los relacionistas? Bueno, podríamos persuadir. Y es que la persuasión tiene como objetivo influir en una persona, dejando claro las intenciones que existen en primera instancia. Por ejemplo, utilizar la persuasión en un acto de venta con el objetivo de que el individuo compre el producto que se está ofertando. Ahora bien, y es que la información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de datos da origen a modelos de pensamiento humano que pudiésemos usar para persuadir. Y ahora bien, lo que veníamos ya comenzando desde un principio, la comunicación. Como sabemos, esto es un intercambio de información que se produce entre dos o más individuos. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado, como ya hemos visto. Que los cambios o modificaciones en el receptor dependan no solo de los códigos y canales, sino también de las habilidades de comunicación que el emisor tenga, del conocimiento del tema y de las actitudes que éste tenga respecto a la otra persona o situación en que se desenvuelve la comunicación y viceversa. Cuando tomamos estos aspectos en cuenta, logramos cambios en los conocimientos, en la actitud, en la opinión y en la conducta aparente. Ahora bien, la diferencia que existe entre la persuasión y la comunicación está en que la persuasión tiene como fundamento los aspectos emocionales, y convencer se centra más en la lógica y la argumentación, que es lo que buscamos hacer con la comunicación. Mientras que para informar solamente se necesita dar un mensaje y no esperar una respuesta. Mientras que cuando nos comunicamos, nosotros los relacionistas nos retroalimentamos mucho de las comunicaciones de vuelta por parte de nuestros públicos. Sin más nada que agregar, esto ha sido un placer para nosotros y esperamos encontrar en una siguiente ocasión. Hasta luego.